Muy buenas tardes a todos. Esperamos que hayan disfrutado del almuerzo. Le damos la bienvenida al bloque 3 de los paneles que tenemos programados para hoy, que está enfocado en la cuenca neuquina. Me acompaña Pablo Sepúlveda, quien va a estar moderando conmigo, ingeniero de producción en Plus Petrol. Mi nombre es Darío Vivares, soy ingeniero de reservorios en YPF. Hola, muchas gracias. Bueno, nos acompañan con nosotros Daniel Dreisen, ingeniero industrial de la UBA, cuenta con un máster en finanzas en la Universidad Torcuato Di Tella. Desde 2019 se desempeña como director de energía de la consultora Ecolatina. Anteriormente fue secretario de Planeamiento Energético de la Nación. Cuenta con 15 años de experiencia en Plus Petrol y actualmente dirige el programa de energía en Argentina en la Universidad Torcuato Di Tella. Nos acompaña también Daniel Prieto, ingeniero químico egresado de la Universidad de La Plata, más de 26 años de experiencia en YPF, donde en estos años ocupó puestos de ingeniería y planificación en el complejo industrial de La Plata. Fue gerente de planificación en este mismo complejo, fue gerente de planificación central downstream y desde 2020 se encuentra a cargo de la gerencia del complejo industrial Plaza Winkle YPF en Neuquén. Y por último está también con nosotros Juan José Carvajales, abogado y licenciado en Ciencias Políticas de la UBA, cuenta con un posgrado en Regulación Energética y Servicios Públicos, magíster en Derecho Administrativo, está próximo a presentar su tesis doctoral. Fue subsecretario de Hidrocarburos de la Nación en el periodo 2019-2020, donde formó parte del grupo que elaboró el Plan Gas y es docente universitario y asesor independiente en el rubro energético. Bienvenidos. Antes que nada, muchas gracias a los tres por disponer de su tiempo y por estar acompañándonos. La primera pregunta está dirigida a Daniel Prieto. ¿Qué desafíos propone el crudo no convencional a nivel de refinación? Bueno, buenas tardes a todos. El crudo no convencional, el primer desafío que se nos presentó fue adaptarnos a la nueva calidad y a la nueva realidad que iban a enfrentar las refinerías con este crudo. Nuestras refinerías no fueron diseñadas para un crudo de una calidad más pesada y el crudo convencional llegó a nosotros junto con un marcado declino en su momento de los crudos convencionales y sobre todo los crudos de la cuenca del Golfo de San Jorge. Esa situación potenció el cambio en las refinerías. Nos encontramos con un crudo que ya al ingresar al proceso de destilación primaria presentaba restricciones en cuanto a la cantidad de energía que había que entregarle para iniciar el proceso de destilación. Generó restricciones en los hornos de proceso de estas unidades de destilación primaria, elevando el duty, la energía a entregar, generando altas velocidades en los tubos de proceso, generando problemas también de erosión debido a esas altas velocidades y vibraciones en los tubos, ¿no? Eso trajo aparejado la necesidad de reducir carga para entrar en los valores de diseño y seguros de operación, y esa reducción de carga trajo el desafío de mantener la producción de combustibles y derivados para asegurar el abastecimiento. O sea que fue un problema que excedió solamente a las refinerías, sino que puso en estrés a todo el sistema de producción y logístico de distribución. En otro punto del proceso de las refinerías, una vez que se redujo la carga, apareció el problema de lidiar con los diferentes rendimientos de destilado, particularmente el shale es un crudo que tiene un rendimiento elevado en gasolinas, sobre todo en el rango del carbono 4 hasta los 100 grados de destilación. Con eso saturaron esa cantidad de gasolina, saturó los sistemas de condensación y de evacuación de gasolina de las unidades de destilación primaria y trajo también el desafío de cómo gestionar esas grandes cantidades de gasolina.
las unidades aguas abajo están diseñadas para un procesamiento limitado, y los blending de combustibles de nafta también estaban diseñados para integrar una mucho menor cantidad de gasolina, ¿no? Por lo que también fue necesario salir a buscar usos alternativos y mercados alternativos que se adecúen a nuestra necesidad de evacuación de gasolina. Siguiendo con el tren de refinación en las destilerías, ese impacto se extendió al resto de las unidades de proceso, sobre todo las unidades de conversión, porque así como teníamos muchos rendimientos en destilados, empezamos a tener pocos rendimientos en los productos de fondo, en los productos más pesados, que son los que alimentan las unidades de conversión, que ahí también como resultado fue una menor utilización, y esa menor utilización potenció el menor rendimiento en combustibles de las refinerías. En definitiva, el shale nos desafió a transformarnos y rápidamente empezar a plantear planes de inversión, de reconversión, de mezcla de crudos, cómo encontrar la mejor manera con los crudos disponibles en el país para que procesándolo de manera conjunta podamos optimizar los rendimientos y sostener los niveles de producción. Eso disparó inversiones, tanto en las refinerías como logística, tanto como ser de adecuación de plantas, como también de adecuación de los sistemas, un poco de mezcla de crudos y de gestión de crudos en los tanques. Nos vino a plantear shale un desafío importante, pero además nos dio un horizonte de hacia dónde teníamos que ir, de tenerlo claro, de que la disponibilidad de recursos estaba en la Argentina, que no teníamos que salir a buscar crudos de afuera, sino adecuar nuestros procesos y lograr ser competitivos con el crudo disponible. Excelente, Daniel, muchas gracias. Excelente planteado como una modificación en el ingreso ha tenido o ha repercutido en lo que ha sido toda la cadena de refinación. Ahora continuamos con Daniel Dreisen. Queríamos consultarle cuál es la postura actual del mercado respecto a la financiación de proyectos de prospección y producción de crudo versus los proyectos de gas. Bueno, buen día a todos. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones por la organización del evento. Es muy buena pregunta. Un poco esto de si conviene o no, uno puede decir más perforar crudo o perforar gas, ¿no? Es una pregunta muy básica, pero a veces no es tan fácil de responder. Y justo en el curso que doy en la ITELA, en general hacemos un ejercicio que es ir a la unidad, que es el pozo, ¿no? Entonces uno puede hacer el económico de un pozo a los precios actuales, el costo de perforación y por ejemplo, no sé, para Vaca Muerta estamos hablando, un pozo de petróleo Vaca Muerta de 2.500 metros de rama con 40 fracturas de aproximadamente 11 millones de dólares, 8 dólares por barril de OPEX, a un precio de 65 dólares por barril, que es el precio local actual del medianito, está dando una rentabilidad muy alta, ¿sí? Uno hace el económico, un pozo que acumula. Yo sigo los pozos tipo del capítulo cuarto, aproximadamente trimestralmente, y es impresionante el aumento de productividad, ¿no? Que ha habido en los últimos años. Por ejemplo, el pozo tipo que desde Colatina estamos tomando como modelo para proyectar es un pozo que acumula 1.3 millones de barriles y empieza produciendo 1.300 barriles por día. Obviamente declina fuerte, es un pozazo, ¿no? Este pozo, para sacarles la intriga, da aproximadamente una tasa interna de retorno de entre 40 y 50%. A mí me da 50% de tasa interna de retorno, por eso hay tanta avidez por hacer estos pozos. Tiene sentido cuando nos paramos en los pies de las empresas operarias. Obviamente, por las dudas, esto no incluye si hay que hacer una planta de procesamiento, los facilities más amplios. Entonces, decimos, bueno, todo el mundo haría pozos de petróleo, ¿no?
rentabilidad muy grande. Cuando hacemos el mismo ejercicio con un pozo de gas muy parecido, de 500 metros, 40 etapas de fractura, que cuesta un poquito más, 13 millones de dólares, incluyendo la facilitación del pozo, esto no, en vez de darnos 50 al precio actual, que es 3,5 dólares, que viene en parte del plan gas que diseñó Juanjo, está dando una rentabilidad aproximadamente 25%, o sea, la mitad aproximadamente, y un pozo convencional de petróleo, por ejemplo de Cerro Dragón, si hacemos un ejercicio parecido, obviamente con acumuladas más bajas y costos más bajos, también da alrededor del 25% de rentabilidad. Nuestras son tasas ventanas de retorno en dólares en Argentina, ¿no? Entonces, bueno, podríamos decir, bueno, todos irían al petróleo no convencional. Un poco está pasando, ¿no? Hay más inversiones, los porcentajes van al petróleo no convencional. El gas también es rentable, porque una tasa interna del 25 es un buen número. Y, por otro lado, obviamente hay empresas que no tienen áreas de petróleo, entonces tienen esa limitación. Y también está, obviamente, las obligaciones del plan gas, que de alguna manera todas las empresas participaron para poder vender a 2/3 del mercado, que también hacen que también haya inversiones. Entonces, el mensaje final es, los dos son rentables, petróleo más convencional, bastante más rentable, casi doble de rentabilidad que el gas, pero en todo, por eso está habiendo actividad desde el punto de vista de perforación. Respecto a la prospección o la exploración, obviamente es más difícil, ¿no? la exploración, porque estamos hablando de inversiones de mucho más riesgo que un proyecto de desarrollo, ¿no? Por eso, últimamente en Argentina ha habido muy poca exploración, ¿no? O sea, yo estaba viendo unos números que daban, se hacen en promedio el último año 3 pozos exploratorios por mes. Se hacen aproximadamente 60 pozos en total, ¿sí? Hace 10 años era más o menos el doble, ¿sí? Son proyectos de exploración, pero no de alto riesgo, por ahí, ¿no? Un poco de frontera, para extender un poco por ahí algún área o alguna cosa. Es difícil porque, de alguna manera, en Argentina tenemos bastante incertidumbre, ¿no? Financiera, legal, con lo cual, sumarle a esa incertidumbre una chance de éxito de un proyecto exploratorio, que en general va entre 5 y 30%, dependiendo del proyecto, hace difícil esa toma de decisiones. Sin embargo, por ejemplo, un gran proyecto de exploración es el offshore, ¿sí? Nosotros lo estuvimos estudiando mucho porque hicimos un estudio de Colatina del impacto que puede tener la economía, descubrimientos en el offshore, ¿sí? Y ahí son proyectos que atrajeron inversiones por 700 millones de dólares a riesgo, ¿no? O sea, con chance de éxito exploratoria, todo el mundo los dice, más allá que están muy entusiasmados, por suerte, que tienen una chance de entre el 10 y el 20%. Pero todas las empresas globales, locales, cuando uno ve, propusieron invertir a riesgo 700 millones. ¿Por qué? Porque puede haber algo muy grande, dicen, ¿sí? O sea, nosotros simulamos también un proyecto tipo de descubrimiento offshore que da alrededor de, dicen algo así como 600 millones de barriles, puede producir 100.000 barriles al día, un solo descubrimiento, ¿no? Y en general, cuando estamos en el mundo de esta exploración, en algo que está totalmente subexplorado, a veces que no haya información puede ser bueno, puede haber algo muy grande, en general es muy binario. Bueno, si descubro, probablemente haya más de uno, ¿no? Entonces, bueno, los efectos, obviamente, en este tipo de proyectos son grandes. Ojalá que avance, es un animal muy distinto a vaca muerta, pero bueno, parece que por lo menos hay esperanza desde el punto de vista de la exploración en ese sentido. El financiamiento en Argentina obviamente está complicado, las empresas petroleras muchas veces consiguen, a pesar de eso, financiamiento, porque muchas veces son globales. Muchas gracias, Daniel, por la respuesta, por haber abarcado además lo que es convencional, no convencional y haber llegado también al offshore. Muy interesante. Vamos a tomar un punto que mencionaste, que es el plan gas, para pasar a Juan José. Juan José, sabemos que sos el artífice de lo que es el plan gas, que nos podrías estar hablando horas y horas del tema. ¿Nos podrías explicar de manera sencilla y en pocas palabras qué implica el plan gas? Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá con ustedes, compartir con los Danieles, nuevísimos colegas, y los jóvenes profesionales. Les voy a pedir, por favor, a los que están detrás de esta columna que me pusieron en el medio, si pueden correr, así los veo, porque si no, no sé a quién les voy a hablar. Y mi idea es que podamos
es tener algún tipo de interactividad hoy. Dos palabras del Plan Gasar. No soy artífice, formé parte del equipo que diseñó ese plan, que tampoco salió de la nada, no fue idea de tres cráneos, sino que es tributario de una historia, tiene antecedentes. El primer plan fue 2008, Plan Gas Plus, después el que se llamó Plan Gas 1, 2013, Plan Gas 2 para inyección reducida, después la resolución 46 en el 2017 y después sí que se llama Plan Gas AR. Porque si le ponemos numeritos a veces nos perdemos. Ayer el ministro de Economía dijo vamos a lanzar el Plan Gas 4 y 5 y no se sabía si eran nuevos planes o la ronda 4 y la ronda 5. Y ahora les voy a contar de qué se trata. El Plan Gasar es una política pública que ideó la Secretaría de Energía, del entonces Ministerio de Desarrollo Productivo, para atacar dos problemas. El primero era el declino en la producción de gas, muy marcado desde mediados de 2019, y la producción caía un 8-10% y los picos de invierno más marcados, que nos hubiera dado este 2021 y sobre todo 2022 catastrófico, directamente, si nos contábamos con ese gas. No es que teníamos el diario del lunes y sabía que iba a haber una guerra, pero sí se preveía que dada la composición de la demanda, que ustedes escucharon en las ponencias anteriores, bueno, ese era un punto crítico. Y el segundo aspecto es que no toda la demanda puede pagar el costo de producir, transportar, distribuir ese gas. Entonces ahí tiene que intervenir el Estado porque a mecanismos puros de mercado no se logra retribuir al productor en los precios que puede pagar gran parte de la demanda, ¿sí? Sin meterme en segmentación. Entonces, ¿qué es el Plan Gas? Es como un Tetris, es juntar la producción, o sea, la oferta, con la demanda. Machar oferta y demanda. ¿Demanda de quién? De las distribuidoras para el consumo residencial, de las usinas térmicas, ¿sí? Para generación eléctrica, que es la demanda que compra Camesa, y después industria y GNC. Son tres segmentos de demanda que si le ofrecen al productor, dice, mira, estos te van a comprar gas, ¿vos estás dispuesto a producirlo? Y lo que hace el Estado es sentar a todos en una mesa. El Estado no firma los contratos. Entonces le dicen, vamos a hacer una subasta, una licitación de precio. Yo lo único que voy a poner es el tope, que fue 3,70 el millón de BTU. Y ustedes compitan a los productores, 15 productores en todas las cuencas del país. Finalmente quedó Neuquén y Austria. Y por otro lado, se le dice, mira, acá tenés la demanda que te va a comprar ese gas. No solo te lo va a comprar, sino que te lo va a comprar flat todo el año, el mismo volumen todo el año, total 100 millones de metros cúbicos día, los 12 meses del año. Te lo va a comprar a un precio cierto que va a salir de la subasta, que el promedio fue, como dijo Dani, $3,53 por millón de BTU. Y además te lo va a comprar durante 4 años. Eso es el Plan Gas. Contratos a 4 años a un precio cierto y a un volumen determinado. Para estas dos cuencas, para satisfacer la demanda. Ahora, después tenemos lo que comentaban los colegas previamente, ese pico de demanda residencial en invierno. Entonces, ¿qué hacemos con ese pico? Bueno, ahí sabemos que hay un swing, ¿no? Con las generadoras que consumen menos en invierno para que se lo lleven las distribuidoras. Pero el Plan Gas también previó salir a licitar solo gas de invierno. Y de a poquito se fueron sumando algunos bloquecitos. Entonces tenemos que el resultado del Plan Gasar fue una ronda 1 en subasta que aseguró casi esos 100 millones, que después se complementó con ronda 2 y ronda 3. Todo esto lo implementó la Secretaría de Energía. Y el otro elemento, si se quiere, novedoso, porque de los planes anteriores se aprendieron lo bueno y lo que no había que repetir, y algo novedoso es que, ¿qué hacemos con el gas que sobra en verano? Que
también decían en la mesa anterior. Bueno, ahí se instrumentó la exportación en firme a Chile, a los países vecinos. Eso no estaba hasta ahora, veníamos exportando, pero en condición interrumpible. Entonces, hasta un volumen de 11 millones, hasta 11 millones de metros cúbicos día, se habilitó a exportar en firme, es decir, sin estar sujeto al mecanismo de corte útil de la Secretaría de Energía, durante los meses de verano, que es cuando sobra gas, porque en invierno cada molécula la tomamos para el mercado interno. Entonces, para concluir una primera intervención, el Plan GASAR es una política pública que intenta afrontar... Bueno, me olvidaba. ¿Y qué hacemos con el precio? Entonces, la Secretaría de Energía le dice a los productores, vos vendele a Gamesa y a las distribuidoras a un precio X, más bajo. Ellos se lo van a pasar a la demanda, que van a pagar ese precio. Pónganle $1,50. Y $2 por encima, para llegar a los 3,5, lo voy a poner yo Estado. Y te lo voy a dar directamente al productor. ¿Para qué? No para subsidiar al productor, sino para que no le llegue a la boleta de la demanda. ¿Sí? Es un mecanismo indirecto para bajar el costo al usuario. Entonces, con esto cierro. Es una política pública que intenta abordar esos dos problemas iniciales, caída de declino y un déficit por pauperización en la demanda, y que intenta dar certeza a la producción para que durante 4 años invierta, porque sabemos el no convencional se nos cae, tiene que invertir todos los meses, poner facilidades, etc. Y a la vez darle un horizonte al sector, ¿sí? Para decir, bueno, acá ya sabemos que vamos a tener este precio, que esta producción no va a caer, etc. Y un dato más chiquito. 70 millones se lleva residencial y distribuidores y 30 millones van a quedar, lo tienen que producir las empresas, es obligatorio producirlo e inyectarlo, pero después no firman contratos como con los otros dos segmentos. Eso queda liberado y cada productor tiene ese volumen para ir a negociar con la industria, a un precio y al plazo que quiera. Ahí el Estado no pone pautas, eso queda liberado. Después salir bien, mal, puede fluctuar. Visto en el invierno querían cobrar mucho. Bueno, pero el gas está. Entonces, la buena noticia del Plan GASAR es que se aseguró un volumen a un precio que se conoce y que de alguna manera se va constituyendo en un sistema. Y lo que anunció el ministro de Economía ayer es que esto va a continuar. Ronda 4 para llenar el gasoducto Néstor Kirchner, 11 millones de metros cúbicos adicionales. Y ronda 5 para ver qué pasa en diciembre de 2024. Y esto se va a extender por 3-4 años más, que es lo que esperamos. Gracias. Excelente, Juan. Muchísimas gracias por la explicación. Muy clara, perfecta en este contexto, tanto como vos mencionaste, tanto contexto mundial con la guerra, como contexto regional, con lo que han sido las charlas que hemos tenido estos últimos días. Muchísimas gracias. Ahora pasamos a Daniel Preto. Queríamos consultarle, en términos generales, ¿qué impacto se observa en el complejo industrial? ¿El impacto que se observa en el complejo industrial Plaza Winkle es similar al de otras refinerías de la Argentina? Bueno, en líneas generales, sí. Pongo un poco en contexto lo que es la refinería de YPF de Plaza Winkle. Esta refinería procesa crudos convencionales y crudo no convencional. El crudo no convencional en la actualidad está en el orden del 70 al 75% del crudo procesado, y los crudos convencionales son crudos que provienen del área de AND y lo que se llama zona central. La mezcla de crudo no convencional con gasolinas, el crudo que la refinería recibe desde la estación Centenario de Odelval, llegando a la refinería a través del ducto hacia Chayacó y Plaza Winkle. El efecto en nuestra refinería empezó a hacerse notable y muy fuerte allá por el año 2019. Eso llevó a una reducción sostenida del procesamiento de crudo. Después vino la pandemia, pospandemia y con la recuperación de la demanda de combustible, la refinería
requiere comenzar a subir procesamiento, y ahí se encontró una muy fuerte restricción en cuanto al horno de la torre de destilación primaria, el requerimiento de energía del horno y las velocidades máximas admisibles de circulación en los tubos del horno. Situación similar a lo que parecía en otras refinerías. Ese fue la primera restricción que empezamos a encontrar, y la segunda restricción que encontramos, también similar a otras refinerías, fue la gestión de todos los componentes livianos, tanto naftas como LPG, particularmente en la refinería de Huíncuy, por su ubicación y por la recepción de crudos que tenía desde Centenario. Recibíamos muchos condensados desde lo que es Loma de la Lata, que potenciaban las complicaciones para gestionar esas fracciones livianas. En primera instancia, luego de bajar carga, empezamos a estudiar y a buscar alternativas de hacer un mix de crudos que nos permita mejorar un poco la situación. A partir de ahí logramos, a través de selección de crudos y de derivaciones, mejorar un poco la mezcla. Nuestro procesamiento, que había sido reducido a 2.600 metros cúbicos por día, logramos recuperar y volver a poder procesar 3.000 metros por día, y de esta manera lograr abastecer a nuestra zona de distribución, ¿no? La refinería de Plaza Huíncuy abastece de combustibles a toda la provincia de Neuquén, Río Negro, oeste de La Pampa y norte de Chubut. En el momento de mayor restricción era necesario que transportemos desde las zonas de Dock Sud y de La Plata combustibles para poder abastecer a nuestra zona exclusiva. Esa fue la primera etapa. Mientras tanto, comenzamos a analizar qué alternativas teníamos de revisar nuestros procesos y de mejorar nuestras instalaciones para poder afrontar el escenario de continua reducción del crudo convencional y adaptarnos a un procesamiento 100% de crudo convencional. A partir de ahí, disparamos estudios de ingeniería y pensando en las dos restricciones, tanto la restricción del horno del proceso como la restricción de la gestión de todos los componentes livianos, para lo cual disparamos inversiones para construir un nuevo horno y a su vez una nueva planta de tratamiento de estabilización de nafta y de recuperación de gases de chimenea. Para tener un horizonte hacia adelante en línea con la demanda que estimamos que tenga nuestra zona de abastecimiento y poder continuar recuperando capacidad de producción con un horizonte de 3.500 metros cúbicos por día de procesamiento 100% no convencional hacia el año 2025. Excelente, Daniel. Muchas gracias por la respuesta, por resumir todas las acciones que le permitieron a la refinería afrontar el desafío del crecimiento continuo de Vaca Muerta, ¿no? Y convertirlo en un factor clave. Pasamos a Daniel para su segunda pregunta, un tema que tuvo mucha repercusión mediática. ¿En qué aspectos resulta necesario trabajar para dar respuesta a la problemática actual que existe con el gasoil? Bueno, sí, actualmente las últimas semanas, últimos meses, salió en los diarios, ¿no?, el tema del gasoil por el faltante. Es interesante entender por qué, ¿no? Es una pregunta muy básica. En general estas cosas no son monocausales, ¿no?, sino que hay varias causas que se confluyen, ¿no?, y para que ocurra un problema de estas características. A ver, en primer lugar hay que destacar que estamos en demanda récord de gasoil histórico. En Argentina todo se transporta por camión, todo, o sea, lo vemos día a día.
Las cosechadoras, obviamente, usan gasoil y estamos en precios también récord de granos, con lo cual todo el campo está usando muchísima maquinaria. Como si fuera poco, también estamos usando bastante gasoil para producir energía eléctrica, ¿no? Porque de alguna manera el gas licuado está más caro en el mundo. El gas licuado pasó de $8 a 50, ahora está alrededor de 40, promedio 30, con lo cual pasó algo muy raro este último año, que era más caro usar gas licuado para producir energía eléctrica que gasoil, con lo cual el gobierno, en buen sentido, dijo, bueno, usemos más gasoil, con lo cual, bueno, también hay que importarlo, ¿no? O dejar de exportarlo, que es lo mismo. Entonces, esa demanda récord con una producción de gasoil, que es la misma hace 10, 20 años, ¿sí? O sea, porque no ha habido grandes inversiones de expansiones o nuevas refinerías en el país, hizo que este año aumenten fuertemente las importaciones de gasoil, que van a terminar en alrededor de $4.000 millones. El año pasado, 2021, fueron 2.000, parte por el precio y parte por el volumen, ¿no? Pero eso es un poco, si querés, los síntomas, ¿no?, del problema, ¿no? O sea, lo que se ve. Si vamos a las causas, obviamente que haya un valor local, entre comillas, barato en relación al precio internacional, hace que también haya, es lógico que haya más demandas. Se habló de los países limítrofes que se llevaban, no creo que representen porcentaje mucho, pero bueno, debe haber algo de eso. En pequeña escala, pero también de alguna manera desincentiva a las empresas que tienen estaciones de servicio, lógicamente, a importar a un precio caro y vender a un precio barato, ¿no? O sea, de alguna manera es lógico que también eso no ayude y que alimente un poco el faltante, porque esos son dólares que salen del Banco Central, ¿no? Esa balanza comercial energética que yo dije que va a estar las importaciones en alrededor de $4.000 millones negativo este año. Para que se den una idea, el año pasado la balanza, o sea, lo que exportamos menos lo que importamos, había dado $1.600 millones negativo. Este año va a estar, según nuestros pronósticos, entre 5.000 y 6.000 millones negativos de dólares, que, como ustedes saben, no nos sobran, ¿no? Entonces, obviamente, todo eso pone presión, ¿no? Pone presión a que falte gasoil, porque no hay incentivo a importarlo, hay incentivo a consumirlo fuertemente, a copiarlo también, porque algunas empresas dijeron, bueno, por ahí no va a haber gas en invierno, o había riesgo en un momento, entonces por ahí se juntaron gasoil también. Y a esto se suma un poco lo que comentaba Daniel, de este problema ya más estructural, si quieren, ¿no? Que decimos, bueno, es un problema lindo, pues, de crecimiento, que Vaca Muerta produce más, pero Vaca Muerta tiene crudo liviano. Yo no soy un experto en refinación, pero si vos pones más liviano, una refinería va a salir más liviano y va a salir menos pesado, ¿no? Básicamente. Entonces, esto hace que en el futuro sea un poco complejo, porque gasoil es un corte pesado, y las inversiones que hay que hacer, tanto para aumentar la capacidad, o para adaptarse, o para también generar gasoil premium, que es el que más importamos, así también nosotros importamos nafta premium en Argentina, sería grado 3, se llama gasoil, para bajar la parte de azufre. Son inversiones muy, muy grandes, que de alguna manera tienen un repago mucho más largo en el tiempo en comparación con los pozos de Vaca Muerta que les describí en la pregunta anterior, ¿no? Entonces, es difícil conseguir ese tipo de inversiones, y esta problemática es más estructural, no es de que hay un precio en el momento o hay una demanda en el momento. Me parece que es un problema que debería debatirse más y empezar a buscar soluciones. Obviamente, si vos producís más crudo, probablemente lo puedas exportar, eso te va a dar dólares, y puedas importar el gasoil que te falte, con lo cual tampoco es que no tiene solución. Obviamente sería siempre mejor agregarle valor al crudo localmente y transformarlo en gasoil, pero me parece que hace falta en ese sentido nuevos proyectos. Perfecto, Daniel. Muchas gracias por lo que ha sido la explicación de esta problemática y demostrar cómo la conjunción de varios factores ha afectado, digamos, a lo que ha sido la provisión. Va a ser interesante ahora y un buen desafío ver cómo ahora la escasez de alimento en el mundo, producto de la guerra,
va obviamente a impulsar nuestra producción y por ende la demanda interna de gasoil. Muchas gracias. Y así, en conjunción de lo que han sido estos tipos de desafíos, quiero preguntarle a Juan, ¿qué desafíos ves en el corto y mediano plazo para un mayor desarrollo de la producción gasífera en la Argentina? Bien. Los desafíos para el sector gasífero están clarísimos. Todos los conocen. Y ayer estuvo en boca del ministro, como decíamos, y del gobernador en local. Tenemos que seguir ampliando el plan GASAR porque nos ha traído muchas soluciones y eso ha quedado en evidencia este año. Para eso tenemos, como decíamos, que hacer una nueva licitación para llenar el gasoducto Néstor Kirchner, que entraría en funciones en algún momento de mediados del año que viene. Luego, reemplazar el gas de Bolivia, porque ese gas también es flat, entonces eso lo podemos suplir con nuestra propia producción y es otra buena noticia para los productores. Y luego ver cómo sigue la película, ¿no? 2025 en adelante. Hay una idea que es extenderlo 4 años porque el plan GASAR traía para el offshore, los proyectos offshore como Fénix en Cuenca Austral, ese plazo de 8 años hasta fines de 2028. Entonces, empalmar con esa segunda etapa sería una buena idea. Pero después hay otros desafíos. Por ejemplo, la exportación. Hemos escuchado en el panel anterior. Digamos, hay una avidez en Chile ahora por comprar gas a los precios internacionales. Se está recreando la confianza. Pero ahí tenemos que ser innovadores, buscar nuevas estrategias, nuevos modelos regulatorios para poder exportar 365, buscarle una vuelta a ese pico de invierno que tenemos nosotros, ver cómo hacemos en aquellas cuencas que están declinando, como en Austral, y después llegar a Brasil, también otra idea. Si tenemos todavía grandes desafíos que nos presenta en este caso la abundancia de gas. Porque ahí está el nódulo de todo esto, ¿no? La característica central. Ahora bien, para lograr eso tenemos que hacer los deberes, tenemos que hacer las tareas. No lo vamos a lograr de un momento para otro, porque hoy sabemos que el mundo además necesita gas natural. Y para poder proveer de ese recurso tenemos que tener yacimientos, gasoductos, planta de tratamiento, una planta de licuefacción, una terminal marítima y un contrato de exportación. Entonces, no es algo que vas a hacer de un día para otro. Y si lo queremos hacer después de satisfacer toda nuestra demanda invernal, no lo vamos a lograr nunca. Tenemos que poder, digamos, gastar menos, como decíamos, ser más eficientes, etcétera, pero tenemos un gap muy grande. Entonces, ¿qué esquema regulatorio le vamos a dar a esa exportación? ¿Lo vamos a hacer con el modelo actual que dice primero el autoabastecimiento interno o no? ¿O lo podemos pensar por temporadas? ¿O podemos suplirlo en invierno con importaciones que se compensan con lo que uno gana de la exportación el resto del año? ¿Y quién lidera ese movimiento? Entonces, ahí hay muchas preguntas a resolver. O, por ejemplo, ¿puedo conseguir un contrato de mediano largo plazo con un cliente? ¿Sí? Pensemos en Europa, en Asia, que me facilite a mí achicar los tiempos que me va a llevar a hacer todo eso que tengo que hacer para llegar a tener una planta de licuefacción. O sea, que me financien la inversión que yo necesito y hoy Argentina no cuenta con esos dólares. Entonces, mi invitación aquí es a que pensemos herramientas novedosas. El plan GASAR lo fue, podemos traer otras, pensar de qué manera aprovechar esta ventana de oportunidad que tenemos con el gas. Después, si tengo tiempo, vamos a hablar 2 palabras, con el rol del gas en la transición. ¿Sí? También lo veníamos escuchando desde la mañana en las intervenciones anteriores. Pero es una gran oportunidad que tenemos una gran industria que es súper competitiva, como decía Dani, que está haciendo los deberes, pero con eso solo no se logra, ni con la geología, ni con la industria, ni con los trabajadores y las empresas. Digamos, necesitamos dar un paso adelante, un salto de calidad, y ahí sabemos el camino,
tenemos que hacer las tareas. Entonces, la convocatoria es a eso, a que pensemos de manera renovada cómo podemos desandar ese camino para llegar a los objetivos planteados. Excelente, Juan. Muchas gracias por la respuesta y por invitarnos a reflexionar a los jóvenes sobre esta problemática. Pasamos rápidamente a las preguntas transversales. Acá no importa el orden de respuesta, que quiera empezar respondiendo primero, de bienvenido. La pregunta es, ¿cuál es la proyección que ve en la cuenca neuquina en el corto plazo? Para detallar un poquito más la pregunta, a ver qué oportunidades de crecimiento y dificultades les parece que se van a encontrar. Bueno, a ver, el potencial obviamente de la cuenca neuquina es inmenso, lógicamente. Hoy están produciendo 340.000 barriles por día la cuenca y por lo menos en nuestras proyecciones para el 2030 estaría alrededor de los 700.000 barriles por día. O sea, duplicar la producción en 7 años en petróleo. Esto haciendo las cosas normal, o sea, sin pasar a ser un país desarrollado del primer mundo, obviamente tampoco que nos venga una supercrisis, esperemos que no, sino haciendo las cosas tranquilos como vino hasta ahora. Vaca muerta en la cuenca neuquina porque fue los pocos sectores de la economía que creció a pesar de la macroeconomía. ¿Entiendes? O sea, es tan fuerte técnicamente el trabajo que se hizo, ¿no? Ustedes, la industria, que pudo crecer en un contexto de unos años muy complicados económicamente, como todos sabemos. En relación al gas, los pronósticos dependen más, como Juanjo, de las ampliaciones de transporte, primero principalmente, ¿no? Entonces va el crecimiento desde el punto de vista de las proyecciones que nosotros hacemos en nuestros modelos, dependen de las ampliaciones, que tenían, sale todo bien, el año que viene 11 millones de metros cúbicos día, o sea, la cuenca neuquina produce 90 millones de metros cúbicos día, del país 140, en petróleo era 340 y 570 el país, con lo cual aumentaría, cuando haya capacidad, apenas hay capacidad, se llenaría, serían 11 millones el año que viene, 24 en el 2024 y 42 en el 2025, que es el plan que hay de transportar, ¿no? El gasoducto Néstor Kirchner. Si me preguntan a mí cuáles son las principales limitaciones que hay en detalle, yo creo que hay dos. Una es infraestructura, evacuación, tanto no podemos evacuar, o sea, parece algo. Ahí hay que pensar en grande, hay que pensar en exportación, no puedes quedarte en que no, el gasoducto. O sea, antes el gasoducto no lo voy a usar todos los meses, entonces no me conviene. Hay que pensar en un proyecto grande, el mundo necesita la energía, nosotros vamos a ser un país petrolero, increíblemente, tenemos la suerte de vivir en este momento y nadie lo hubiera pensado, cuando yo pensé en la industria hace 20 años, nadie pensaba que podía pasar. Y el segundo problema, cuello de botella, tiene que ver con lo que yo llamo una operación financiera normal, ni siquiera es seguridad jurídica, o sea, precios ya hay, competitividad ya hay, pero simplemente poder tener un marco en que las empresas de afuera puedan entrar dinero, invertirlo y si tienen utilidades sacarlo normalmente, sin tener que hacer cosas extrañas. Parece algo muy básico, países africanos lo tienen, a pesar de ser mucho menos desarrollados que nosotros, ¿sí? Entonces es un poco lo que entiendo que anunciaron que estaban trabajando un poco, esperemos que eso pueda servir para obviamente atraer millonarias inversiones que esto requiere y poder explotar este potencial que deje de ser potencial. Ese sería nuestro objetivo, que pase a ser más real. Así que bueno, gracias. Bueno, por el lado de la industria de la refinación, a ver, claramente nuestro desafío es completar las adecuaciones de las refinerías para poder capturar todo el potencial que tenemos a partir de la disponibilidad del recurso del crudo shale, ¿no? Como recién se comentaba, somos importadores estructurales de gasoil a nivel país ya hace muchos años y tenemos capacidades ociosas en distintos puntos de los procesos de las refinerías que se ven limitadas por esas restricciones que les comentaba anteriormente en cuanto a la gestión de los componentes livianos y a la gestión de la energía en las unidades de destilación para poder
incrementar el procesamiento de crudo. Entonces, nuestro principal desafío ahora es adecuar las refinerías, hacerlo lo más rápido posible. Es complicado, se requieren divisas, se requieren materiales importados, que están difíciles de conseguir. No es solo tener el dinero para traerlo, sino conseguir las aleaciones, conseguir los materiales en el exterior y tenerlo lo más rápidamente en la Argentina. Y también el desafío de llevar el crudo a las refinerías donde necesitamos realizar la producción. Recién también comentaba que la falta de gasoil es multicausal y que todo se transporta en camiones. No es lo mismo para nosotros producir un gasoil en la zona de Mendoza o en la zona de Neuquén o en la zona de La Plata, ¿no? Necesitamos que las refinerías estén a máxima capacidad todas, porque también significa la posibilidad de poder distribuir los combustibles de manera adecuada y que puedan llegar a cada una de nuestras estaciones. Así que nuestro desafío de refinación es ese, y bueno, es trabajar lo más fuerte posible para poder tener las adecuaciones lo más pronto. Bueno, me toca. Para ir cerrando, ya estamos en cero. Pensé esta charla con jóvenes profesionales y les quiero traer 3 recomendaciones, humildes recomendaciones. La primera es que estudien historia. ¿Sí? Este país ha pasado por muchos vaivenes. Y tenemos que saber qué se hizo antes. Los jóvenes siempre vienen con mucho ímpetu y las saben todas y que van a hacer todo bien ahora. Pero tenemos que saber de dónde venimos. Para eso, 2 cosas. Primero, leer. Les traje un libro que les voy a dejar, que es Manual de la Historia de las Empresas Públicas, está dedicado a los impefianos y tiene un prólogo de Pino Solanas, que entre otras cosas cuenta cómo se hizo el primer gasoducto, ¿sí? Que lo hizo Gas del Estado, 1200 kilómetros. Entonces esas cosas las tenemos que aprender. Y lo mejor que pueden hacer ustedes es ir a sus empresas o a los organismos donde estén y buscar a los viejos y a las señoras con mucha trayectoria, ¿sí? Y pegárseles. Van a aprender muchísimo, ¿sí? Aunque estén cansados, no sé qué, vayan a buscar a esos que tienen la sabiduría de haberlo vivido durante tantos años. Primero. Segundo, tienen que sacar el teléfono ahora. Sacarlo, agarrar el teléfono ya, entrar a Instagram, hacerlo ahora, en este momento. Ustedes son JOG, jóvenes profesionales. Bueno, busquen JXC. ¿Sí? No es una propaganda política. No es una propaganda política. Busquen Jóvenes por el Clima. Es la contracara de ustedes. Ustedes son jóvenes, hoy la gas. Bueno, hay Jóvenes por el Clima. Hace 2 semanas me invitaron a dar una charla en la Facultad de Derecho. Lo que tenemos que lograr, ese gran desafío hoy en Argentina, es tener diálogo. No solo diálogo político, que no es fácil, sino diálogo intergeneracional. Y diálogo ustedes, jóvenes, con los que no piensan como ustedes. Los que quieren cerrar todo el petróleo, que no se haga exploración offshore, que todo contamina. Entonces, tenemos que poder escucharnos, intercambiar argumentos, ¿sí? Establecer un debate. Entonces, empiezan a seguirlos, hay varios de esos, ¿sí? De Greta para acá está lleno, a ver qué dicen, qué proponen, porque ellos se están capacitando, aunque no lo crean, tratando de entender qué pasa de este lado. Bueno, también tenemos que ir de este lado hacia allá. Entonces, ese es un gran desafío de ustedes. Y el tercero les voy a traer, estaba haciendo mi tesis de doctorado, casi la tengo, estoy muy feliz. Y uno lo que encuentra ahí es sobre dominio y jurisdicción de los hidrocarburos. Entonces empecé a buscar diferentes constituciones que hablen de eso. Nosotros sabemos que la nuestra se reformó en el 94, que estableció que pertenece a las provincias del dominio originario de los recursos naturales. Eso fue un gran cambio para nuestro país. Cada uno después lo valorará diferentemente, pero fue disruptivo. Pero me fui a buscar otras.
Y les voy a leer lo que dice una constitución. Y quiero que adivinen de qué constitución se trata. Y les voy a poner 3 opciones. Quiero que presten mucha atención. La primera es la constitución de Alberta en Canadá o la de Texas, Houston. ¿Sí? Primer grupo. Segundo grupo, constitución de Venezuela, de Maduro. De Colombia, de Petro, que acaba de asumir. De Ecuador, cuando la reformó Correa. De Bolivia, con Evo, que nacionalizó el petróleo en 2006. De Chile, el texto nuevo que se va a... Tenemos el referéndum el 4 de septiembre. Y la de Argentina del 49, que también tenía la propiedad estatal de los hidrocarburos. Dejo de lado Brasil, es un caso raro, parecía la nuestra. Bolsonaro quiere privatizar el petróleo. Y el tercer grupo es, bueno, la constitución de Argentina actual, y ya que estamos acá, la constitución de Neuquén. ¿Sí? Tenemos 3 grupos más. Lo que yo encontré dice así. Bajo el título Dominio de Jurisdicción, dice: el espacio aéreo, yacimientos mineros y todo el contenido del subsuelo pertenece a la jurisdicción y dominio de esta región, de este lugar. Las fuentes energéticas son de propiedad exclusiva del titular y no podrán ser enajenadas ni concedidas en explotación a personas, entidades o empresas que no sean organismos fiscales, o sea, estatales, nacionales, Bien, no podrá otorgarse ninguna concesión para la explotación, industrialización, comercialización de hidrocarburos, salvo a una entidad autárquica nacional, que no podrá ceder ni transferir su contrato, el que quedará anulado. Y los contratos actuales en vigencia caducarán indefectiblemente a su término. Y esto es, ahora les voy a decir, ¿qué grupo es? 1, levante la mano, grupo 1, Estados Unidos, Alberta. ¿Alguna aventura? 2. Grupo 2, Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile. Bien, tenemos un grupo 3, Argentina y de 49 quedó en el grupo 2. Argentina de ahora y uno dice, bien, arriesgada. Neuquén de ahora, sacamos una foto. Ni uno levantó la mano. Año 1957. Constitución actual de la provincia de Neuquén. Modificada en el año 2006, que mantuvo intactos esos artículos que yo le leí. Es decir, les voy a dar una noticia. Si ustedes no trabajan en YPF, que algunos dicen que ni siquiera es estatal, es mixta, en ENARSA o en GIP acá, váyanse. No tienen nada que hacer en el oil and gas, porque en esta provincia no se puede explotar el petróleo si no es en manos públicas. ¿Y por qué les digo esto? ¿Ustedes lo sabían? No. Si van a preguntar acá en el pueblo de Neuquino, no sé cuántos lo saben. Y yo lo descubrí porque me puse a estudiar. Y eso es lo que tienen que hacer ustedes, no para meterse en las constituciones, sino para encontrar cosas nuevas que nadie sabe. Ese es el desafío de la juventud. Porque necesitamos respuestas nuevas, porque algunas no funcionan, otras más o menos, pero no tenemos un país de maravilla y tenemos 40% de pobreza que es inaceptable. Pero necesitamos respuestas nuevas. Y ustedes son los que tienen que traer esas respuestas. Y un punto más, así como les decía, siguen a los jóvenes por el clima, que no quieren petróleo. Y nosotros vamos a defender el petróleo. Pero lo que no podemos aceptar es que la forma en que sacamos ese petróleo y ese gas siga siendo la misma. Entonces tenemos gente que está luchando muchísimo. Y nosotros que venimos atrás, ustedes jóvenes, no yo, tiene que decir, che, la operación de todo esto tiene que mejorar en términos de clima.
¿Sí? Ya hemos escuchado antes, ¿sí? La captura de carbono, soluciones basadas en naturaleza, un montón de eficiencia. No podemos ventear gas porque si ya no se puede hacer eso. Entonces hay un montón de cuestiones que ustedes van a ver en el día a día del laburo que se puede mejorar también ahí. Entonces ahí vamos a estar haciendo un aporte también a la reducción de emisiones. Así llegamos consumiendo fósiles. Y yo termino con esta metáfora. Levante la mano ahora, última. ¿Quién quiere que Messi gane el Mundial? Bien, ahí hay consenso. Bien. Pero Messi solo no lo va a ganar el Mundial. Necesitamos a Diego Martínez, necesitamos a De Paul, a Lautaro, a todos necesitamos. Un equipo. Ahora, ¿por qué queremos que Messi gane este Mundial? El último de Messi. ¿Qué le va a pasar? ¿Va a morir mañana Messi? ¿Qué va a pasar? ¿En diciembre se muere? ¿Qué le pasa? Por la edad. Tiene una edad que ya está en el límite. Eso quiere decir que el tiempo nos juega en contra. Che, Messi, trae ahora porque no hay otra chance. Así estamos nosotros en hidrocarburos. Y lo que nos corre es esa agenda climática. Entonces, por un lado tenemos esas ventanas cortas que hay que aprovechar, ¿sí? Y por el otro lado tenemos que, mientras transicionamos, ¿sí? Hoy decía el físico, estaba acá Germán, hay varias transiciones. Bueno, mientras hacemos ese recorrido, también tenemos que lograr mejoras en lo que estamos haciendo. Entonces es un doble desafío y los jóvenes tienen que traer esas soluciones. Así que se van con una mochila de acá. Listo. Excelente, muchas gracias. La verdad que fantástico como han planteado de que los desafíos se presentan, digamos, en todo el margen de la industria, desde lo operativo hasta lo por ahí reglamentacional, y cómo la solución de estas dificultades se encuentra al alcance de nuestras manos. Bueno, y por último, vamos a hacer la última pregunta en conjunto, y teniendo esto en cuenta de los desafíos que existen y cómo los tenemos que afrontar, es que les queríamos preguntar, y bueno, también considerando que el gran parte del público es local, ¿cómo les parece que deberían prepararse los futuros profesionales o perfiles para ingresar a la industria y para abordar estos desafíos que ustedes ya comentaron? Muchas gracias. Bueno, se me hace difícil a veces dar consejos, como dice la pregunta, porque obviamente uno también ha habido muchos traspiés, momentos buenos, entonces es como difícil. Lo que les puedo decir es que traten dos cosas. Uno, que traten de buscar hacer algo que les guste, algo que les apasione, pero que les guste mucho, porque en la vida profesional van a estar mucho tiempo trabajando. Entonces, es importante que ese tiempo, no digo llegar al punto por ahí, ojalá, de divertirse con su trabajo, pero es importante encontrar algo que les guste. Esta es una industria muy amplia que tiene, como dijo alguien antes, creo que perfiles técnicos, económicos, sociales, abarca muchos aspectos esta industria energética global. A mí en particular me apasiona mucho porque es una combinación de economía, política, geopolítica, cosas técnicas, así que, y después, bueno, capacítense, capacitarse desde el punto de vista de que hoy en día en internet es increíble, está casi todo. Entonces, una vez que encontraron eso que les guste, no es tan difícil ampliarlo, ahondarlo, profundizarlo, porque hay mucha información disponible. Aprovechen eso, y también, como dijo un poco Juanjo, la red de contactos que crean acá o en estos ámbitos. No tengan miedo de preguntar, cualquier pregunta. O sea, lo que a ustedes les interese o quieran aprender más, no hay pregunta tonta. A veces las preguntas más básicas no se las hacen ni los expertos, porque están focalizados en un chiquitaje. Y bueno, pregunta muy básica, háganla sin ningún miedo. Así que bueno, no me animaba mucho, pero eso simplemente. Bueno, yo lo que les puedo decir es, desde nuestra industria, que, bueno, ustedes los nuevos profesionales, la nueva generación, van a ser los protagonistas del cambio, y van a ser los que van a tener que liderar esa transformación de la industria hacia las nuevas energías, hacia los nuevos procesos. Y en el mientras tanto tienen que estar preparados para innovar permanentemente, implementar tecnologías nuevas y ser eficientes. Nuestra industria se va a tornar cada vez más competitiva en cuanto a la producción de combustibles. El cambio está en marcha, si bien tenemos un horizonte y sobre todo
lo que vemos en el país de por ahí más de 20 años, ese cambio está en marcha y salvo procesos disruptivos como nos pasó ahora con la guerra de Ucrania, lo que todos ya se conoce, va a comenzar a existir un excedente de productos, de combustibles en el mundo. Entonces, en nuestra industria va a ser fundamental ser eficientes y sustentables, sobre todo, para poder seguir compitiendo y seguir capturando el recurso económico para esa transformación que se viene. Y esa transformación la van a liderar ustedes. Bueno, yo me adelanté un poquito a la pregunta, cierro con esto. Lo que tienen que hacer es un poco más existencial, ¿eh? Agarrar un papel y escribir el obituario de ustedes. ¿Saben qué es el obituario? El día que se mueren, bueno, tal, fulano de tal, hizo tal cosa, tal, lo vamos a extrañar. Escriban qué quisieran que se recuerde de ustedes, porque eso va a ser lo que ustedes le dejen al mundo. Entonces, ¿qué voy a hacer todos los días en el trabajo tantas horas? Es trabajar para cambiar la realidad, para que haya efectos en la realidad. Así, ¿qué le voy a dejar a los que vienen? Esta trascendencia. Yo trabajé en el Plan Gazar, en el equipo, escribí un libro, ya me puedo morir mañana. ¿Ustedes qué le quieren dejar a este mundo? Porque eso los va a motivar. ¿A dónde quieren ir? Eso ordena muchísimo. Pues me pone allá un faro, bueno, no sé si voy por acá o por allá, pero quiero llegar a aquel lugar. Y esa respuesta la tienen que encontrar ustedes. Después tu jefe te va a decir, hacé tal cosa, y vos lo harás medio a regañadiente, pero porque sabés que está yendo para allá. Pero eso les va a ayudar muchísimo para después tomar decisiones que son claras. Muchas gracias, Juan. Bueno, con esto finalizamos el encuentro. Le quiero agradecer a Daniel y Juan por el tiempo, por haber aceptado la oferta y bueno, por hablar con tanta pasión y tantas ganas de lo que hacen y que considero que es la mejor forma de querer transmitir ideas y conocimientos. Así que bueno, un fuerte aplauso, por favor.